Bueno, em, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la diarrea aguda de origen bacteriano. En el núcleo que nos compete ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con las enterobacterias. Dentro de estos conceptos tenemos que tener en claro que definimos como diarrea aguda la presencia del aumento de las exposiciones y del volumen en su cantidad, y para definirlo como aguda, de un tiempo de evolución que no debe superar en promedio los 14 días. Dentro de las causas más frecuentes de diarrea aguda, vamos a determinarlas de causa infecciosa. Y dentro de las de causa infecciosa, las más frecuentes son las diarreas virales, que son las que vimos en el núcleo de la semana pasada. ¿Por qué vamos a ver todo lo que es relacionado a las enterobacterias? Por la comorbilidad con las que se asocian, por el compromiso desde el punto de vista clínico y con la repercusión que tienen desde el punto de vista del saneamiento y de la manera de transmitirse. Cuando hablamos de los diferentes tipos de diarrea, tenemos que tener en cuenta que son una alta causa de deshidratación, de comorbilidad y de compromiso del estado hemodinámico, sobre todo en los pacientes con inmunodepresión. En este contexto tenemos que tener en cuenta de qué manera uno podría diferenciar la diarrea viral de una diarrea bacteriana. Y para esto, en realidad, lo que uno va a generar es la diferenciación en lo que tiene que ver con una diarrea inflamatoria y una diarrea no inflamatoria. En líneas generales planteamos a una diarrea inflamatoria, la que genera un compromiso de la mucosa, y por lo cual generalmente se va a acompañar de signos inflamatorios como la presencia de moco, pus o sangre a nivel de la materia fecal. Y cuando hablamos de una causa no inflamatoria, estaríamos planteando la presencia generalmente de una abundante deposiciones de características líquidas, pero sin respuestas inflamatorias. En cuanto al mecanismo, bueno, hemos visto que dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea se incluye la diarrea osmótica, la diarrea que está asociada a alteraciones en la secreción y que puede estar afectada sobre todo por toxinas, que serían las enterotoxinas, que son comunes a un amplio grupo de bacterias. Y en cuanto a la gravedad de estos cuadros clínicos, se tiene que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, los aspectos que están asociados al agente bacteriano, y por el otro lado, los aspectos que están asociados al huésped. Dentro de lo que está asociado a la bacteria, hay que tener en cuenta los diferentes mecanismos de virulencia, que los vamos a ver más adelante, y dentro de lo que está asociado con el huésped, sobre todo lo que tiene que ver con el compromiso de la inmunidad. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar dentro de las bacterias que producen diarrea. Un grupo importante de estas son aquellas de la familia de las enterobacterias. Y por eso vamos a hacer foco en este grupo de bacterias. Si bien son numerosas y heterogéneas, y hay más de 40 géneros y cientos de especies y subespecies, nosotros vamos a hacer foco solamente en algunas, ¿sí? En las cuales vamos a hablar acerca de sus mecanismos, mecanismos de infección, como por ejemplo E. coli, Salmonella, Shigella, y luego también vamos a hablar de otro grupo de bacterias pertenecientes a otra familia. Dentro de esta familia de las enterobacterias vamos a encontrar que causan numerosa cantidad de infecciones, tanto intrahospitalarias o de la comunidad. Pero para recordar un poco a qué significa familia y saber un poco más acerca de la taxonomía bacteriana, esto es más que nada a modo de recordatorio, y porque generalmente es lo que, de la manera en que lo vamos a ver escrito. Nosotros vamos a estar hablando de familia, lo cual va a incluir a género, especie, biotipo y genotipo. ¿Sí? Como cuando hablamos de familia, de enterobacterias, va a involucrar a todas las que entren dentro de este gran grupo. ¿Qué va a pasar con este grupo, con esta familia? Van a compartir un montón de características en común. Por lo general nosotros les vamos a ver
en los libros, y vamos a hacer referencia por lo general en la cátedra de ADN a género y especie, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos de Escherichia coli, Escherichia va a ser el género y coli va a ser la especie. Luego hay clasificaciones más específicas del biotipo y genotipo, pero más que nada como para recordar en qué nivel estamos hablando cuando hablamos de familia y cuando hablamos de género o de especie. Entonces, en cuanto a las características que van a agrupar a toda esta familia de enterobacterias, van a tener características comunes, que a continuación se van a enumerar. Como por ejemplo, le das un clic, por ejemplo, van a tener la característica que van a ser bacilos. ¿Qué significaba que sean bacilos? La siguiente. Cuando uno dice son bacilos, en realidad de lo que estamos hablando es de las diferentes formas bacterianas que podemos llegar a encontrar. Bacilo es una de ellas. Así como esta caracterización de la forma bacteriana es una caracterización que nos va a ayudar en el laboratorio para empezar a distinguirlas. Podemos verlas a las bacterias en forma de coco, las podemos ver en forma de cadenitas como el Streptococcus, más agrupados como Staphylococcus. Podemos ver en forma de coma, como los vibriones, que esto va a ser el vibrio cólera, y en este caso, para esta familia, lo vamos a ver en forma de bastoncitos y van a ser bacilos. Todas las bacterias de esta familia, de las enterobacterias, van a tener forma de bacilo, es decir, lo vamos a mirar en el microscopio y vamos a ver que son bacilos. Entonces, vamos a tener alguna idea de a qué grupo, a qué familia puede llegar a pertenecer. Otra de las características que vamos a ver es que todas las miembros de esta familia no solamente son bacilos, sino también que son bacterias gram negativas. ¿Qué significaba que las bacterias sean gram negativas? Lo que significaba era que esta clase de bacterias, a partir de la tinción de gram, podemos distinguir a dos tipos de bacterias. Bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué es lo que nos decía la tinción de gram? Nos hacía referencia a las características de la pared celular que tenían las bacterias. En el caso de las bacterias gram positivas, para recordar, lo que tienen es una capa gruesa de peptidoglicano o mureína, mientras que las bacterias gram negativas iban a estar caracterizadas por tener esa capa de mureína mucho más finita. ¿Y qué va a pasar con la tinción? Bueno, las gram positivas van a retener la tinción con cristal violeta y cuando la veamos la vamos a ver de color violeta, mientras que las gram negativas no retienen ese color y se van a ver de color rosa. Esto respecto a las características y pasos de cómo hacer las tinciones de gram positiva o gram negativa, por lo general lo solíamos hacer en el laboratorio y tal vez lo hagamos en la segunda parte de la materia. Por eso es importante destacar esto, porque es una característica que nos ayuda a caracterizar una familia de bacterias. Para recordar, las bacterias gram negativas se caracterizan por tener una membrana interna y una membrana externa, que luego vamos a ir en más detalle en la próxima diapositiva, con características particulares. Esta familia, todas las bacterias, así como dije que eran bacilos, son gram negativas. La pared celular de las gram negativas se caracteriza por, como les dije anteriormente, tener una membrana interna, una capa fina de peptidoglucano y una membrana externa. En esta membrana externa hay que destacar que tiene el lipopolisacárido, ¿sí?, característico de este tipo de bacterias, que luego lo vamos a detallar más adelante. Otra de las características que vamos a ver y que está asociado a este lipopolisacárido que está presente en la membrana externa de las bacterias, de estas enterobacterias y de las bacterias gram negativas, es que tienen un antígeno común, que es el antígeno común enterobacteriano. Este antígeno enterobacteriano común está, como les dije anteriormente, en la membrana externa y está conformado
el lipopolisacárido, como para recordar, esto ya lo vimos en el núcleo 1 cuando vimos los diferentes tipos de microorganismos, vimos las composiciones de las paredes celulares de los diferentes tipos de bacterias, pero en el núcleo de bacterias hablamos un poquito acerca de esto y ahora lo vamos a reforzar y vamos a hablar de varios temas que van a estar vinculados con ese núcleo, así que es súper importante que lo tengan en claro. Pero el lipopolisacárido va a estar constituido por el lípido A, que va a ser una endotoxina. Esta endotoxina es un factor de virulencia, luego lo vamos a volver a charlar nuevamente, y tiene un polisacárido central, que es lo que está en rosa y en verde, que es igual o es homogéneo en toda esta familia de enterobacterias. Este core o polisacárido central se mantiene invariable, y eso es lo que lo caracteriza a este grupo a esta familia de bacterias. Y luego tienen un antígeno O, ¿sí? Que son cadenas laterales o polisacáridos, que está constituido por 40 subunidades, y que la diferencia en este cachito del lipopolisacárido nos permite diferenciar diferentes géneros y especies. Pero lo más importante, y lo que hablaba acerca de la diapositiva anterior, era que este polisacárido central está de manera igual, ¿sí? En todas las bacterias que pertenecen a la familia de las enterobacterias. Otra de las características que vamos a hablar es que esta familia pueden llegar a tener o no flagelos perítricos. Perítricos quiere decir que están dispuestos alrededor de la bacteria. De vuelta, para recordar que lo vimos en el núcleo 1, que los flagelos son un órgano que está en la parte externa de la bacteria y le va a servir para la movilidad. ¿Y para qué le va a servir la movilidad a las bacterias? Sí, para trasladarse a diferentes lugares y poder colonizarlo, y es un factor de virulencia también importante. El factor de virulencia, recuerden que eran moléculas o proteínas que tenían las bacterias que le permitían colonizar y proliferar en un ambiente, en este caso, para lograr su objetivo, en el caso de las patogénicas, para lograr la infección o la enfermedad. Otra de las características que tienen, bueno, ahí está el flagelo en donde se ubicaba. La próxima característica que tienen este grupo de bacterias es que no son capaces de formar esporas. Es importante esto porque es un órgano, es una estructura de resistencia. Lo vamos a ver en otra familia de bacterias que sí son capaces de formar las esporas. Las esporas, recuerdan, tener estructuras de resistencia bacteriana, en el cual se forman esas esporas y les permiten resistir condiciones ambientales que no son favorables para su desarrollo. Cuando las condiciones ambientales cambian, le da la posibilidad de proliferar. Pero bueno, esta familia de bacterias no forman esporas. Y lo otro importante es que pueden ser estos miembros aeróbicas o anaeróbicas. ¿Qué quería decir que fueran aeróbicas o anaeróbicas? Quiere decir que pueden crecer en condiciones de presencia de oxígeno o en condiciones en las cuales el oxígeno está privado, en condiciones anaeróbicas. Y por eso se las clasifica como anaeróbicas facultativas. Estas características de que uno puede clasificarlas en aeróbicas o anaeróbicas, esto puede realizarse fácilmente en el laboratorio, mediante medios de cultivos o pruebas de fácil desarrollo. La tinción de Gram, que nos permite decir si las bacterias tienen la composición nos da idea acerca de la composición de la pared celular de las bacterias, junto con la forma bacteriana, mirándolas al microscopio, y pruebas bioquímicas que no vamos a ver ahora, pero son pruebas bioquímicas que nos dan indicios acerca de su metabolismo. Todas estas actividades que uno puede realizar en el laboratorio son de utilidad para el médico. ¿Para qué? Para la identificación bacteriana. De hecho, perdón, ¿no? Pero esto es importante porque un poco, en relación a lo que veíamos en el núcleo anterior, que eran de las diarreas de causa viral, habíamos visto que los métodos de diagnóstico que se utilizaban por ahí tenían más fines epidemiológicos, en realidad, y que por lo general uno no buscaba el agente causal
desde el punto de vista médico para poder instaurar un tratamiento, porque generalmente cuando yo tenía el resultado del cultivo celular, el cuadro de la diarrea se había autolimitado, ¿no? Porque la mayoría de estos cuadros digestivos tienen la capacidad de ser autolimitados. En lo que tiene que ver con las enterobacterias, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que muchas forman parte de la flora habitual del ser humano. Y por otro lado, que cuando se tornan patógenas, es decir, que están aprovechando de alguna manera una alteración de nuestro sistema inmunológico o ese trastorno del equilibrio homeostático que se generaba a nivel de la mucosa, y se tornan patógenas, generalmente las consecuencias que generan sobre el paciente pueden ser importantes, como esto que habíamos mencionado antes, lo que tiene que ver con la deshidratación. Por eso, sí, en realidad en el grupo de las enterobacterias, de las diarreas de origen bacteriano, uno trata de encontrar el causal, ¿sí? Primero porque las técnicas quizás son más económicas y más fáciles de arribar al diagnóstico con cuestiones menores, ¿no? Esto de la coloración de Gram, que por lo menos divide los grandes grupos, y la característica morfológica ayuda un poco más a poder definir el diagnóstico y a partir de ahí instaurar algún tratamiento específico. Bueno, estas bacterias, o esta familia de enterobacterias, el reservorio va a ser el suelo, las aguas o los vegetales. Como dijo Vero recién, pueden llegar a ser, están en el intestino humano y también en el intestino de otros animales. Y bueno, y acá de vuelta, un poco a lo que los géneros más importantes que vamos a hablar de importancia clínica de estas enterobacterias van a ser E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, hay como varias, y esto vuelve a reforzar un poco lo que decía Vero, que algunas están presentes en la microbiota normal del humano, y otras están en el intestino de otros animales, y la entrada en el organismo nuestro van a ser lo que van a causar infecciones, por ejemplo, gastrointestinales o sistémicas. Claro, de hecho, tener en cuenta que la mayoría, digamos, la transmisión de estos agentes generalmente es por agua o alimentos contaminados. No hay tanta evidencia de un contagio de persona a persona, sino que tiene que haber un medio carente de higiene o de agua potabilizada, y esas son las vías de transmisión generalmente, y no tanto de persona a persona, como por ahí sí puede suceder más con los virus. Con los virus, claro. Bueno, de vuelta, las infecciones que causan van a ser variadas, dependiendo van a tener diferentes sitios de entrada, ¿sí? Ya sea la uretra, la vejiga, la vagina, o también pueden ser vías respiratorias, urinarias o por heridas. De hecho, si uno presta atención ahí justo al dibujito de la mano llena de bichos, ¿no? Nosotros si estuviéramos en la cursada que haríamos nuestro práctico de lavado de manos, ¿no? Un poco lo que se recalca permanentemente, la higiene de manos y la mano como vector que transmite la mayoría de los agentes por falta de condiciones de higiene, ¿no? Siempre tener en cuenta el lavado de manos como primer medida preventiva para la transmisión de cualquier enfermedad por agentes. Sí, de cualquier tipo de agente. Y bueno, y en cuanto a las enterobacterias, los factores de virulencia, vamos a mencionar dos o tres ahora, pero hay varios. El principal de vuelta es el LPS, el lipopolisacario, y hace clic, pero como les decía anteriormente, su composición va a estar marcada por el lípido A, que va a ser una endotoxina. Las toxinas también son un factor de virulencia. Va a estar constituida por este polisacario central, que va a ser común a todas las enterobacterias, y el antígeno, ¿sí? Que estaba constituido por cadenas laterales polisacáridas, que nos van a servir para esta diferente composición, para distinguir entre género y especie. ¿Cuáles son las características
ser lipopolisacáridos que van a ser altamente inflamatorios, que va a activar el complemento y que este lípido A, que era una endotoxina, va a ser reconocido por quién, por el sistema inmune. Sí, es reconocido por el sistema inmune primariamente por receptores de la inmunidad innata, y de vuelta, como para empezar a asociar y no ver cada núcleo, cada cosa por separado, va a utilizar los receptores TOL, ¿sí?, de la inmunidad innata para poder reconocerlo. Utiliza el receptor TOL número 4, pero el número no importaría, pero sí tener en cuenta eso, sí, que uno de los mecanismos como los cuales lo reconoce son receptores y son de la inmunidad innata. Y además que contenía el antígeno O, como les decía anteriormente, que servía para la serotipificación de esta familia. Y luego el otro factor de virulencia, que lo vamos a ver en los diferentes mecanismos que tiene de entrada de estas bacterias que vamos a caracterizar. Vamos a ver un par de mecanismos, 2 o 3. En la mayoría está involucrado el flagelo y también es el lipopolisacárido. Va a tener una característica. Los flagelos, como habíamos caracterizado en un primer momento, era una particularidad que podía estar o no en las enterobacterias. En algunos de los géneros que vamos a ver, Klebsiella, Shigella y Yersinia, no tiene flagelo. Entonces, eso nos va a servir también en el laboratorio cuando quiere identificarlas. Es que si uno pone un determinado tipo bacteriano, porque uno está intentando identificarlo, no se mueven o no son capaces de moverse, uno podría decir, bueno, entonces podría llegar a ser Klebsiella, Shigella o Yersinia. Si se mueven, son capaces de tener movimiento, entonces lo que va a hacer es va a descartar a estos que son carentes de flagelo. Otra de las cosas particulares es que los flagelos que tienen son reconocidos por el sistema inmune, de vuelta por la inmunidad innata, también por los receptores TOL, es decir, son también antigénicos. Y otra de las características importantes, si le das clic, Vero, es que en el flagelo hay ciertas proteínas en las cuales hay una variación de fase y protege a la bacteria de la destrucción celular mediada por anticuerpos. Esto lo vamos a ver bien, que es una estrategia que utilizan algún tipo de algunas bacterias, en general una de las que lo desarrolla es Salmonella. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa ese reordenamiento o variación de fase? Va a entrar la bacteria al organismo, va a producir su primer ciclo de replicación, y luego lo que va a hacer es cambiar algunas proteínas, ¿sí? La va a modificar, por ejemplo la del flagelo. Entonces el anticuerpo, si le das clic, Vero, lo que vamos a estar viendo antes, lo que va a pasar es que esta bacteria va a entrar y lo que el sistema inmune lo va a reconocer, se va a dar, como vimos ya en núcleos anteriores, inmunidad innata, luego la inmunidad adaptativa, se generan anticuerpos contra una proteína que ha reconocido, y imagínense que estaba en el flagelo. Bien, entonces hay un más específico entre el antígeno y el anticuerpo. Pero la bacteria esta, ¿qué hacen? Algunos miembros de la familia de las enterobacterias. Una vez que se produce el primer ciclo de replicación, reordena genes, sintetiza otros antígenos. ¿Qué quiere decir otros antígenos? Otras proteínas diferentes, las pone en su superficie, y ahora cuando el anticuerpo quiere identificarlas ya no puede, porque cambió el antígeno y entonces evade de esa forma a la inmunidad adaptativa, por ejemplo, ¿sí? Así, evade a nuestro sistema inmune. Eso se refiere a cambio de fase y en este caso cambio de antígeno. Y luego, los otros factores de virulencia que va a haber en esta familia de enterobacterias van a ser las adhesinas, que vamos a hablar ahora a continuación cuando veamos los mecanismos junto con las fimbrias. Recuerden que eran el mecanismo por el cual utilizan estas moléculas para poder adherirse a la superficie, llamémosle diferentes tipos de células. La cápsula, lo vamos a ver en bacterias con cápsula, especialmente en las enfermedades infecciosas respiratorias. Ahí vamos a estar con eso. Las que generan toxinas, como dijo Vero al principio, en esta familia hay varias que causan daño, sobre todo en el epitelio digestivo a partir de la generación de toxinas. Otros de los factores virulentos eran los sideróforos. Recuerden que eran aquellos que
eran proteínas que competían por el hierro, ya que era un nutriente esencial para las bacterias, y los sistemas de secreción, que también lo vamos a ver, que utilizan algún tipo de alguna de estas bacterias. E. coli es una, Shigella, Salmonella, para inyectar proteínas que van a causar distintos efectos sobre la célula huésped. Todos estos factores de virulencia, recuerden que ya los vimos, por eso no volvemos a hablar de los mismos ni decir qué son, porque los vimos en el núcleo 1. Así que, de vuelta, los núcleos tanto de bacterias, hongos, parásitos y virus son un andamio importante para empezar a soportarse a medida que vamos avanzando en la materia. Y dentro de los variotipos de coli que vamos a ver, hay varios, ¿sí? Estos variotipos se clasifican de acuerdo a la patología que tienen, los síntomas, los mecanismos de acción. Vamos a ver 3 solamente, que van a estar relacionados con infecciones intestinales. Va a ser la enteropatógena, la enterotoxigénica y la enteroinvasiva. Estas van a ser las 3 que vamos a ver ahora en esta clase, y luego otras infecciones urinarias, uropatógenas, creo que lo vamos a ver en infecciones urinarias, y bueno, también están infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Pero si ustedes miran en general, tienen como varios sitios de acción, varios órganos. De hecho, una de las particularidades que tiene la Escherichia coli, igual que la mayoría de las enterobacterias, es que se denominan ubicuas, es decir, que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta, y que cuando se tornan agresivas para la persona, para el individuo, es porque se genera alguna de las alteraciones de nuestra inmunidad o se genera alguna alteración a nivel de los mecanismos de defensa que permitió este efecto patógeno de la bacteria. Pero tener en cuenta que viven normalmente en nuestro cuerpo, pero que por determinadas características se tornan patógenos. Esta era un poco la ubicación. Y eso es lo que decía Velo. Sí, esta era un poco la ubicación, tener en cuenta el compromiso sistémico que tiene la Escherichia coli. Incluso más adelante en la actividad, sí, en el núcleo siguiente, cuando veamos infecciones del tracto urinario, vamos a ver que el 70% de las enterobacterias son causales de infecciones urinarias, entre ellas muy reconocida la Escherichia coli, que en cuanto al resto del grupo, tienen particularidades que las hacen susceptibles a cada uno de los territorios a los cuales van a afectar. Y bueno, y ahora lo que vamos a ver a continuación va a ser virotipos de E. coli que causan infecciones gastrointestinales. ¿Sí? Los mecanismos por los cuales van a causar la producción de diarrea van a estar como la enteropatogénica, a través del borrado de las microvellosidades, como la enterotoxigénica va a ser a través de la acción de toxinas, y el daño del epitelio intestinal, podemos hablar de la salmonela, si quieren, o la enteroinvasiva. Sí, entonces ahí vamos a ver 3 mecanismos diferentes que ahora lo vamos a empezar a visualizar. Y bueno, también esto, ¿no? Recalcar, son de la microbiota normal de animales, pero no del hombre. Y acá puse dos tipos de mecanismos, las próximas 2 diapositivas. Ahora voy a empezar a hablar en esta, pero en la siguiente es el mismo mecanismo. Está puesto para que el que lo lea o el que lo vea, a la hora de que lo tengan que visualizar, puedan elegir cualquiera de los 2 mecanismos. Es básicamente lo mismo, el dibujito está aplicado de otra manera, pero a veces un dibujito no es más claro, muy claro, y entonces uno utiliza otro y pueden elegir cualquiera de los 2. En cuanto a las enteropatogénicas, lo que vamos a tener en cuenta van a ser 3 cosas. Primero, los factores de virulencia. El factor de virulencia principal va a ser las fimbrias, ¿sí?
que ahí está como BPP por el inglés de haz del pírico en formación. ¿Cuál va a ser la función? La primera función que va a tener va a ser la de adherirse a las células del epitelio. Y luego vas a tener una adhesina, intimina, que ahora la vamos a ver, y un sistema de secreción. Y podés verlo ante la próxima diapositiva. Este es el mismo mecanismo, solamente que está con otra clase de dibujo. Entonces, en principio, como le decía anteriormente, este pili, o fimbria, va a jugar un papel importante. Lo podemos dividir en dos al mecanismo. El primero es el que va a estar involucrado por el pili. ¿Sí? ¿El pili qué va a hacer? Va a interactuar con las células con la membrana del enterocito. ¿Para qué? Para adherirse. Pero no va a interactuar solamente con la célula del enterocito. También va a interactuar con otras células a través del pili. Por eso se va a empezar a agregar. Eso es el rol que va a jugar. ¿Cuál va a ser el segundo paso que se va a producir? Va a tener en lo verdecito, que se puede ver en el esquemita, no sé si lo puedes marcar, o si yo lo marco y se ve. Ahí. Sí, este verdecito que parece una aguja es un sistema de secreción de tipo 3, que es característico de esta familia de enterobacterias. ¿Y qué va a hacer? Una vez que se pegó con las fibras, el segundo paso es inyectarle, ¿sí?, esa agujita que es propia de la bacteria con un montón de proteínas. Esas proteínas, ¿qué efecto van a tener? Va a tener muchos efectos que ahí están dibujados. En realidad, saber de todos los efectos que tiene no es el objetivo, porque son como alrededor de 20 proteínas que inyecta la bacteria. No vendría el caso ese. Pero sí es importante, voy a remarcar una. Pero no sé si me la podés marcar. Sí. Una que está acá, la proteína TIR, que se pone sobre... más arriba, ahí, esa proteína TIR la inyectó la bacteria, se va a poner sobre la membrana del enterocito y va a salir hacia afuera y le va a permitir interactuar con la otra adhesina que habíamos dicho que era un factor de violencia, la intimina, que está en la bacteria. Esa interacción entre el receptor TIR y la intimina lo que va a provocar una cascada de señalización que va a tener como efecto en una reorganización, lo van a ver, reorganización de los microtúbulos de actina. ¿Y qué es lo que va a provocar en el enterocito? Va a provocar la formación, en este dibujito en set que hay del enterocito, la formación de los famosos pedestales, que se pueden llegar a ver, donde las bacterias se colocan, ¿sí?, van a empezar a proliferar, y además la formación de ese pedestal, por reorganización del microtúbulo de actina, provoca el barrido de las microvellosidades. Entonces, al barrer las microvellosidades, la absorción de nutrientes por parte de esta persona que está infectada con esta bacteria va a ser mucho menor. Entonces, a este mecanismo, de vuelta, los mecanismos van a ser casi todos similares. Tenemos que verlo como empezar a sacar patrones comunes. Lo primero va a ser la adherencia, ¿sí?, y en este caso va a ser por el pili. El segundo va a ser el proceso de inyección de toxinas por un sistema de secreción de tipo 3, que es homogéneo en la familia, y luego tiene como consecuencia final el ordenamiento en los microtúbulos de actina, que lo que va a hacer es barrido de las microvellosidades, pérdida de absorción y formación de esos pedestales donde se desarrolla la bacteria. De hecho, la parte del intestino que generalmente colonizan es la parte del intestino delgado, donde uno normalmente absorbería mayor caudal líquido, entonces ahí se genera aún más, ¿no?, esa diarrea acuosa tan profusa, ¿no?, característica. Entonces, y eso tiene que ver con esto mecanístico que estoy describiendo, con lo que acaba de describir Verónica, de qué es lo que uno ve como síntoma y qué es lo que en el lugar de donde se produce, digamos, tiene todo que ver. Luego tenemos el otro tipo de infección por E. coli enterotoxigénica, como lo dice su nombre, toxigénica, va a producir toxinas. De vuelta, fíjense, factores de virulencia, la fimbria, no importa, CPA, no importa qué significa, es una fimbria, nos va a ayudar para la interacción. Y luego dos tipos de toxinas,
La A y una que es termolábil y la otra termostable. Si vas al dibujito anterior, al siguiente, Vero, de vuelta, hice lo mismo que en el anterior. Puse dos dibujitos. No, la siguiente. Una más. Esta. No. La enterotoxigénica. Sí. Ahí. Esa. Es el mismo dibujito que el anterior, solamente que, nada, lo pueden ver de cualquiera de las dos formas, es lo mismo, como estaba en el dibujito anterior, pero la interacción era a partir de estas fimbrias, y tiene, en este caso en particular, como lo dice su nombre, es enterotoxigénica, va a estar involucrada a partir de toxinas. Tiene dos toxinas, una termostable, otra termolábil. ¿Qué significa que sea termostable y termolábil? Bueno, que a determinada temperatura la termolábil se degrada y en cambio la otra es resistente. Simplemente eso. ¿Qué van a hacer estas dos proteínas? Hay una que tiene 2 unidades, no importa, lo que tenemos que ver es que son dos y que van a entrar al enterocito. ¿Qué van a hacer? Por diferentes mecanismos, una va a interactuar sobre el sobre una proteína que genera GMP cíclico. Va a hacer que el GMP cíclico aumente la cantidad que hay en el enterocito. La otra actúa sobre el AMP cíclico. Va a hacer que aumente el AMP cíclico. Estos dos moléculas son, en general en las células, tal vez lo vieron en otras materias, son mensajeros secundarios en los sistemas de traducción de señales. ¿Cuál va a ser el efecto de que aumente el AMP cíclico y el GMP cíclico? Va a tener efectos sobre los canales que regulan electrolitos. ¿Qué electrolitos? Cloruro y sodio. ¿Qué va a pasar? Al aumentar los niveles de AMP cíclico y GMP cíclico, producto de estas dos enterotoxinas que entraron, el cloruro y el sodio se van a empezar a liberar hacia afuera. Junto con el cloro y el sodio de estos electrolitos que se van a empezar a liberar hacia el lumen, se va a empezar a liberar agua, ¿sí? Y eso va a tener que ver con esto de que los síntomas que hablaba hoy Verónica, ¿sí? De que las deposiciones van a ser mucho más acuosas. ¿Por qué? Porque estas enterotoxinas actúan sobre dos mensajeros como el AMP cíclico y el GMP cíclico, aumentan los niveles, se interfieren en la regulación de estos canales que regulan los electrolitos de la célula, se empiezan a liberar hacia afuera, acompañado de estos electrolitos se libera agua. Eso es lo que produce las diarreas acuosas. Y el tercero, que es enteroinvasiva, hasta ahora habíamos visto que no estaban entrando a la célula, esta sí va a entrar a la célula, anda a la siguiente, Vero. En este caso van a entrar en la célula. ¿Por dónde van a entrar estas enteroinvasivas? Por las células M. ¿Sí? Recuerden lo que vimos en mucosas, especialmente las del sistema, la del digestivo. En las células M tenía una gran capacidad fagocítica, de entrada de cosas que estaban en el exterior. Van a entrar, ¿y con quién se van a encontrar? Con un macrófago. Este macrófago lo va a fagocitar a esta bacteria, pero ¿qué va a pasar? Esta bacteria, recuerdan que en núcleos anteriores vimos que la evasión de la respuesta inmune por parte de las bacterias. Uno de los mecanismos era evitar que se formara ese fagolitosoma dentro del macrófago para que se degradara. Bueno, lo que hacen estos no interfieren en ese tráfico, sino que una vez que fueron fagocitados, se liberan de esa vesícula que se formó y quedan libres en el citoplasma. ¿Y qué van a hacer? Van a activar a unas enzimas denominadas caspasas, y estas caspasas lo que van a hacer, van a provocar la muerte, la apoptosis del macrófago, y el macrófago se va a morir. ¿Y qué le va a permitir hacer? ¿Qué logra esta bacteria? Logra acceder a la parte en la parte basal de los enterocitos. Una vez que está en la parte basal de los enterocitos, entra por la parte basal de los enterocitos de vuelta. ¿Cómo va a entrar? Por interacción de receptores que tiene la membrana, la célula del enterocito, más receptores que tiene ella,
logra entrar al enterocito, se empieza a multiplicar y logra colonizar a partir de otros enterocitos, pero de manera lateral. Conjuntamente con todo esto, a la vez, lo que se da es que cuando se anda la próxima diapo, pero que también el mecanismo bastante similar, cuando este macrófago se produce la muerte celular programada por acción de las caspasas, si bien se sigela, se liberan interleuquinas y estas interleuquinas lo que hacen es llamar a otros polimorfonucleares que van a ingresar por el espacio entre los enterocitos y lo van a utilizar estas bacterias como también vía de entrada. ¿Sí? Entonces van a tener otra vía de acceso, no solamente por las células M, sino ahora por los polimorfonucleares que llamaron por el asunto por la liberación de esta interleuquina y además por liberación, por colonización de la parte lateral. Es decir, tienen varios sistemas de invasión, por eso se la denomina enteroinvasiva. De hecho, de las más agresivas, ¿no? Es la que genera francamente una diarrea inflamatoria, por eso mismo, porque genera una lesión de la mucosa, una lesión franca del enterocito, y de hecho tiene un componente inflamatorio importante. Al tener tanta presencia de polimorfonucleares, los hallazgos microscópicos de los métodos complementarios, un análisis común de materia fecal, voy a encontrar, por ejemplo, leucocitos en materia fecal, algo que quizás no sucedería cuando es mediado por toxinas. También esta tiene la particularidad de afectar más el intestino grueso, a diferencia de las dos anteriores que vimos, que afectan más el intestino delgado. Y por último, vamos a ver Salmonella entérica, que el sistema de entrada es bastante particular, se le dice entrada como en disparo, se apoya sobre las células del epitelio, inyecta proteínas, ¿sí? De vuelta el mismo mecanismo, esas proteínas de vuelta actúan sobre los microtúbulos de actina y lo que se produce se llama como una ondulación que el fagocita la bacteria y le permite entrar. Una vez que está dentro, bueno, se va a empezar puede tener diferentes vías. Esta es una vía de acceso. La otra vía de acceso es a partir de, no solamente del enterocito, sino a partir de las células dendríticas, de macrófagos, de neutrófilos. Y bueno, una vez que están adentro de los macrófagos o neutrófilos, se van a empezar a replicar. Y bueno, y lo que tiene de particularidad que acá tenemos dos clasificaciones o dos tipos de salmonelas. Una va a ser la Typhimurium la Typhimurium, que lo que va a producir es una diarrea básicamente y genera una fuerte respuesta inflamatoria, de vuelta similar a lo que decía Verónica, los síntomas se van a registrar entre las 24 y 48 horas, mientras que cuando tenemos la cero variedad de la Typhi, el mecanismo va a ser igual, pero va a cambiar, ¿sí? Lo que va a hacer la bacteria esta se va a quedar dentro del macrófago y no se va a replicar, sino que va a esperar irse a partir de los ganglios mesentéricos. Lo que hace, logra llegar al hígado, el vaso, medio de la ósea, y luego de 10 días se empieza a replicar. Y a partir de esos 10 días que se empieza a replicar, es que uno empieza a ver los síntomas, que es un poco de fiebre, cefaleas y demás, y luego puede llegar a causar efectos graves porque se transforma en una bacteriemia. Pero básicamente... Claro, el compromiso local que generaría la enteritis versus la fiebre tifoidea que generaría más un compromiso sistémico, ¿no? Con manifestaciones más floridas, no solo con la diarrea, sino también lo que tiene que ver con la fiebre y con repercusión franca del estado general. En el caso de que causa diarrea, de vuelta va a actuar sobre el AMP cíclico, sobre los canales reguladores de electrolitos, se producen las diarreas acuosas, digamos, los efectos o los mecanismos van a ser similares, pero sí estaba bien diferenciar qué es lo que pasaba. La mayoría de las salmonelas producen diarrea y esta en particular Typhi es un caso especial
cuando la diseminación es sistémica, va a producir esta enfermedad que es fiebre tifoidea y que actúa 10 días después de haber ingresado el microorganismo. Y también cómo es que se contagian, digamos. Estos son por contaminación con alimentos, relacionados con el pescado. Eso también es importante. Y los mecanismos de acá de acción de cómo evadir la respuesta del hospedador son varios. Acá hay dos mecanismos. Uno es cambio de fase. Si cambia alguno de los de los antígenos O que estaban en la membrana externa, habíamos visto en este lipopolisacárido, bueno, los cambian. Y entonces eso hace que dejen de ser reconocidos una vez que entraron. Y la otra forma es, a ese lipopolisacárido, esta región también, la del antígeno O, lo hacen largo, que lo ven ahí en la figura, en el grafiquito, y eso permite que cuando tienen que interactuar, cuando es reconocido este antígeno O por el complemento, no tenga acción para acceder a la membrana. Eso es una estrategia, otro tipo de estrategia que lo que hace es que evadir al sistema de complemento o evadir el reconocimiento variando su fase. Esas son las características que tiene Salmonella. Y bueno, y ahora vamos a hablar de otras bacterias que no pertenecen a la familia de las enterobacterias, y acá lo que vamos a hablar van a ser de dos familias diferentes que tienen la particularidad de formar esporas, ¿sí? Que son la familia Clostridiaceae y la familia Bacillinaceae, que básicamente son dos las que vamos a hablar, digamos, son varias. Va a ser Clostridium, la que produce botulismo, y Bacillus, serio. Estas dos son gram positivas, estas dos bacterias, gram positivas, forman esporas. Recuerden que las esporas eran estas estructuras de resistencia a condiciones ambientales que no les son favorables. Y Bacillus es aeróbica, mientras que Clostridium es anaeróbica. Esta Bacillus tiene amplia distribución en suelos, agua, polvo ambiental. Va a estar relacionado con los alimentos, presente en carne de ave, sopa, arroz, etcétera, y la prevención, de vuelta, refrigeración adecuada para minimizar la producción de esta toxina. Y por lo general, cuando causan sus efectos, es a partir de liberación de toxina, tanto como Bacillus como Clostridium. Y luego tiene la forma diarreica, producida por la toxina termolaris, que es distribuida a 60 grados, y la forma hemética, producida por la toxina que es resistente a temperaturas altas. Esa es la gran diferencia que tiene. Y luego lo que vamos a ver más específicamente, que es la del botulismo, que ahí las causas similares, ¿sí? Ingerir alimentos mal procesados, crudos o no calentados antes de consumir, conservas caseras, frutas, embutidos, mariscos. De hecho, todo tiene que ver con lo mismo, en realidad con las condiciones de higiene, con el lavado de manos. De hecho, los alimentos que frecuentemente transmiten, digamos, este tipo de agentes, mucho es de lo de consumo rápido, de que quizás uno no tiene una seguridad de que esté en la cocción adecuada, con la higiene adecuada. De hecho, en la próxima actividad, que también vamos a ver enfermedades transmitidas por alimentos, la dieta, vamos a repetir muchas de estas situaciones clínicas que se van a ver en las actividades, que siempre la base es la misma. La base es la falta de higiene, la falta de condiciones de conservación de los alimentos por refrigeración o por una cocción insuficiente. En todo se repite un poco el mismo fundamento. Y entonces, como decía Vero, en Clostridium, lo que vamos a ver es que ingesta alimentos contaminados, la toxina, porque lo que va a estar causando el efecto va a ser la toxina, que va a migrar y ejercer su actividad en la unión neuromuscular, actuar sobre
neuroreceptores inhibe la liberación de acetilcolina durante la sinapsis y tiene efectos sobre las uniones neuromusculares. Y entonces lo que va a producir finalmente va a ser parálisis, buscando en algunos casos un paro cardíaco. Un paro grave, ¿no? Y eso es un poquito la situación normal de cómo es que la acetilcolina en las fibras musculares interactúa y el efecto que tiene esta toxina botulínica, que lo que va a hacer es va a inhibir la liberación de la acetilcolina y por lo tanto se va a inhibir la contracción muscular produciendo la parálisis clásica, que es causante del botulismo. Esto sería el mecanismo de acción, pero bueno, es por diferentes toxinas que se van a liberar, que uno lo va a consumir cuando consume estos alimentos en mal estado. De hecho, también es un poco la explicación de por qué se utiliza en los pacientes que tienen espasticidad, digamos una rigidez, se utiliza la toxina botulínica precisamente por esto, ¿no? Porque al inhibir los mecanismos de contracción logra una mejor relajación y responde por lo menos parcialmente en estos pacientes con rigidez secundaria. Y bueno, después las toxinas van a ser alrededor de 7 variedades, de la A a la G, y luego se van a clasificar A, B, C, D, hasta la G, de acuerdo al origen que ha causado. Por ejemplo, la A y la B se han vinculado con gran variedad de alimentos y el tipo E principalmente a productos de la pesca. Y el C va a estar vinculado con las aves, mientras que la D es botulismo en mamíferos. Pero bueno, eso es una clasificación de acuerdo a las toxinas. Y bueno, y ahora otro tipo de bacterias, otras familias, ¿sí? Ahora vimos dos que eran capaces de formar esporas, vimos las enterobacterias con un montón de características, ahora vamos a ver Vibrio cholera, que pertenece a la familia Vibrionaceae. Van a ser bacilos gram negativos, curvados, estos que parecían tipo comitas en una de las primeras diapositivas que puse, ese es el Vibrio cholera. Son anaeróbicos facultativos, es decir, pueden vivir en ausencia de oxígeno o fermentadores. Y bueno, y hay un montón de cepas y de serogrupos de acuerdo a, como les comentaba anteriormente, este cachito del lipopolisacárido que estaba en la membrana externa, el antígeno O, de acuerdo a la composición, variación, cantidad, cadenas laterales, es que se clasifica por ese campo. De esto creo de vuelta a la opción, como decía Vero, ¿no? Había unos videitos que después se trabajaban en la guía, bien gráficos, digamos, de lo que tiene que ver con el mecanismo de transmisión y de la alta tasa de transmisión que tienen este tipo de agentes, porque tienen un alto valor epidemiológico, porque al ser tan rápidamente infectantes y con una diseminación tan rápida, la comorbilidad que se asocia es importante. De hecho, en las grandes epidemias de cólera, que ahora más adelante vamos a mencionar, se generaba esto, ¿no? La muerte por deshidratación. De hecho, en el hospital, por ejemplo, había camillas particulares, ¿no? Para este tipo de pacientes por las diarreas profusas que generaban. Sí, más que nada lo que dice Vero, digamos, cómo se propagan, consumo de agua, alimentos contaminados. Y bueno, después va a estar mediado, en este caso, por diferentes toxinas y la corregulación del virus que va a estar funcionando con la visión y el mecanismos que estamos viendo a lo largo de otros tipos de mecanismos, pero que pueden ser homólogos, a eso nos refiere, digamos. Los mecanismos luego van a ser bastante similares, ¿sí? Pegado, alguna toxina y bueno, y lo que va a causar van a tener diferentes mecanismos, pero van a ser bastante parecidos. Y bueno, la infección puede variar, y acá la vía de entrada. Que ahí tiene que ver con La vía de entrada.
con la alimentación, Sí. o no, el agua, todo ingresa por el mismo lugar, ¿no? Como todos esos agentes que fuimos viendo que tienen la misma particularidad y el mismo denominador común, la entrada por la vía digestiva, la mayoría de ellos por agua o por alimentos contaminados, por falta de condiciones de higiene o muchos de estos por falta de mantenimiento, de preservación del alimento que tenía que ver con la ausencia de refrigeración indicada o con la ausencia de la cocción indicada para cada uno de estos agentes, ¿no? Y bueno, la entrada va a ser la inmunidad natural, una vez que coloniza, los mecanismos que vimos que de vuelta van a ser bastante similares, va a producir su enterotoxina, la enterotoxina va a producir los efectos sobre los enterocitos y bueno, y eso es lo que va a provocar la enfermedad diarrea, vómitos, cirrosis, dolores musculares, etcétera. Y bueno, y una afección de hacer un uso diario horrible de la diarrea. Que eso es lo que decía, ¿no? Antes, cuando se generaron las grandes epidemias de cólera, 92, 93, hasta el 1996, que fueron los grandes episodios, las camillas eran camillas con agujeros, donde abajo había solo un balde, digamos, porque no había manera de sostener, eran cuadros tan profusos, y la deshidratación era tan severa que no se podía compensar de otra manera, cuadros bien epidémicos. Y bueno, eso es lo que veremos hace un ratito, bueno, ahora vinculado con esta bacteria, la toxina colérica, ¿sí? Y para secreción de electrolitos y agua, de vuelta va a ser el mismo mecanismo, va a interactuar sobre el AMP, va a aumentar el AMP cíclico o el GMP cíclico y eso va a producir una desregulación de los canales que regulan los electrolitos, sodio, cloruro, y el cloruro y el sodio se va acompañado con el agua, y eso es lo que provoca. El virus corregulado con la toxina va a ser el lugar de unión y media la adherencia a las células, de vuelta a lo que fuimos viendo en los otros tipos de bacterias, de la familia de las enterobacterias, con E. coli, el pilus, o el pili, o el flagelo, jugaba un rol importante en la adherencia, bueno, acá de vuelta lo mismo. Una proteína quimiotáctica que va a ser un factor de adhesina que va a funcionar para adherirse, y la enterotoxina colérica accesoria aumenta la secreción del líquido intestinal. La toxina de la zona oclusiva también tiene otro tipo de enterotoxinas que lo que van a producir aumenta la permeabilidad intestinal. Eso no solamente le ayuda a la liberación de los electrolitos y agua, sino también al ingreso de ella misma, ¿no? Al aumentar la permeabilidad le hace más fácil el acceso a la bacteria. Y luego una enzima, neuramidasa, modifica la superficie celular para aumentar el número de sitios de unión de la toxina colérica. Bueno, todo va acompañado a estos factores de virulencia que la bacteria pueda proliferar en este ambiente y poder hacer el mayor daño posible. Esto es lo que mencionábamos de la parte epidemiológica, ¿no? La relevancia que tuvo y la cantidad de muertes secundarias, muy frecuente más que nada en el norte, ¿no? En el norte de nuestro país, sobre todo, que se asocia un poco a todo esto que mencionamos del saneamiento, la contaminación del agua, las condiciones de higiene, y los brotes epidémicos hace rato que no tenemos, pero bueno, nada, la intervención con la potabilización del agua y con la mejoría, digamos, de las condiciones de saneamiento y higiene favorecieron de alguna manera que mermaran estos cuadros epidémicos, ¿no? En otros países sigue siendo importante, con una alta tasa de mortalidad, que todavía genera grandes muertes, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Creo que será la última. Sí. Bueno, esperamos no haber quemado ningún cerebro.